buenas noches a todos. Un placer para estar otra vez otro domingo más, pero ahora a las 7 de la noche, ¿no? Bienvenido ante todo al invitado especial, al señor Pedro desde México. Es teólogo, profesor, poeta maya, ¿no? Es licenciado en teología y tiene y estudia, bueno, trabaja como educador de educación media en la área de ciencias sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche actualmente. Actualmente también es profesor de la Escuela de la Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes, CEBA. Ha publicado, y un gusto para nosotros, ha publicado muchos poemas, antologías en las universidades iberoamericanas, en la revista CIFIN. Sus poemas, uno de sus poemas es Colibrí, La hojarasca, El pie de la letra, y en diversos periódicos de México, pero me imagino que muchos y diversos poemas, ¿no? Ha participado en antología de escritores mayas contemporáneos. Ha ganado varios premios en el 2015, 2016, también en el 2019 y actualmente en el 2020, el Premio Estatal de Poesía de Versión Bilingüe Maya. Bueno, para nosotros es un gusto tener aquí al señor Pedro, agradecer también a los que los escuchan desde esta plataforma y agradecer al Movimiento de la Juventud Cuna por esta plataforma, ¿no? Y a los que los escuchan a nivel internacional que siempre postean estas noticias. Y bueno, bienvenido, señor Pedro, para este equipo de noticias de Aviala, ahora en versión de las 7 de la noche, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad y es un gusto para mí saludarles, saludar a su auditorio y afortunadamente tenemos esta posibilidad de platicar con hermanos de diferentes países y de esta gran Aviala que nos une y nos acompaña con ese buen espíritu, con esa salud de nuestro corazón y pues aquí muy contentos. Bueno, en el día de hoy queremos hacerle un poco este conversatorio para empezar nuestros minutos de noticia, conocer un poco esa realidad mexicana, ¿no? Los compañeros le van a hacer algunas preguntas, pero desde ese marco de cómo está la situación de México con el presidente López Obrador, cómo está la situación desde los pueblos indígenas, cómo lo miran, cómo se ve, ¿no? Y lo otro que recientemente en nuestras noticias siempre el compañero Daneva nos habla en esas discusiones que hacemos internamente desde este grupo de noticias sobre el Tren Maya y ese proyecto que pasa exactamente en comunidades indígenas y qué es lo que plantea el Estado, bueno, me imagino de su Estado, y con esa mira desde los pueblos indígenas, ¿no? O sea, yo he visto algunos noticias desde el Estado que plantean que, bueno, va a ayudar al tema turístico, pero también hay un reclamo desde los pueblos indígenas en esa lucha que pasa por sus territorios, ¿no? Un poco de esa manera, señor Pedro, y también vamos a estar compartiendo con los compañeros que desean hacerle algunas preguntas, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Una primera cuestión que podemos compartir con ustedes es, creo, la visión de quienes gobiernan desde hace poco más de 500 años, la visión de quienes tomaron el poder y se lo disputan entre ellos, la visión de la gente que se ha apoderado de la riqueza de nuestros países, de nuestro territorio, pues ha sido desde la conquista y desde la colonización, el inicio de la colonización, una visión dominante, una visión en la que ellos mismos consideran que es la verdad y es una verdad que debe ser aceptada a la buena o a la mala. Entonces, en el momento que
estos extraños llegaron, impusieron la verdad y callaron nuestra verdad, callaron nuestra palabra, cerraron nuestros ojos porque solamente podemos mirar a través de los ojos de ellos, solamente podemos sentir en la piel de ellos y solamente podemos hacer política desde la política de ellos. Y esto ha sido, creo, de fondo, el problema que hoy tenemos. En el tema específico del tren, es un tema que se parece mucho a otros temas que se han venido dando en la historia remota y en la historia reciente, porque el tema del tren es solamente un nombre que en esta ocasión toca para imponer de nuevo una forma, para imponer de nuevo un estilo, para imponer de nuevo una fuerza y una manera de hacer las cosas que es esa manera occidental. Entonces, hoy nos tocó pues ese nombre, que es un tren, pero además la burla no tiene fin, como la ambición de quienes la promueven, de quienes la aplican. Esta burla va más allá de llamarse tren, le pusieron como apellido Maya para que nos duela un poquito más o tal vez mucho más. El tren puede ser cualquier otra cosa, decimos nosotros, aquí desde el lugar donde estamos aplastados por esa bota militar llamada Cuarta Transformación, y decimos pues no, el tren puede ser cualquier otra cosa menos Maya. Lo curioso es que en esta visión en la que se va a ir destruyendo todo lo que hoy conservamos, o lo poco o mucho que hoy conservamos de medio ambiente sano, de formas organizativas indígenas, de medicina tradicional, de artesanía, de promoción a la vida, pues esto está en riesgo. Esto es lo que nosotros queremos cuidar, pero es lo que este proyecto llamado Tren Maya quiere destruir. Parte de nuestra resistencia es escribir la palabra Maya no con Y, no con Y, sino la escribimos con doble L, porque me parece que eso es lo que significa. Es un muro, es una valla, es un obstáculo. Eso es lo que es el Tren Maya. Este tren empezó a sonar, comenzó a ser noticia, comenzó a ser proyecto desde hace como 12 años o 15 años. En gobiernos que son del PRI, en gobiernos que son del PAN, en gobiernos que abiertamente son capitalistas neoliberales, y que bueno, en este gobierno que se presume de izquierda y se presume un gobierno de mucha legitimidad, pues está aprovechando esa cantidad de votos que tuvo para llevar a cabo proyectos tan capitalistas y tan neoliberales que los gobiernos del PRI y del PAN no pudieron hacer, que no tuvieron la fuerza para hacerlo porque la ciudadanía pues estaba inconforme y manifestaba su inconformidad, y que lamentablemente este gobierno lo está haciendo en nombre de la democracia y en nombre de la justicia, en nombre del combate a la corrupción, en nombre del combate a la marginación. Uno de las justificaciones o los pretextos, más bien, que usa, es que el sureste mexicano es un espacio abandonado, es una región abandonada. Estamos
marginados. Y pues sí, también eso es cierto, pero la cuestión es preguntarnos si el tren nos sacaría de esa marginación. La pregunta no se le hizo a ninguna comunidad maya, no se le hizo a la región maya, que somos la península de Yucatán, somos 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Somos los que conformamos el territorio peninsular maya, y en ningún momento se nos preguntó. Este gobierno, durante su candidatura, anunció que iba a desarrollar el sureste mexicano y que lo iba a desarrollar con proyectos que tienen que ver con la creación de empleos. Esto de la creación de empleos es un estribillo que han usado siempre los neoliberales. Y es curioso porque hablan de crear empleos, pero no te preguntan si son los empleos que te gustaría hacer. No te preguntan si son los empleos que tienes la capacidad de hacer. No te preguntan si son los empleos que fomentan la creatividad del ser humano para que se desarrolle plenamente como ser humano. No te preguntan si en ese empleo te vas a sentir cómodo y vas a contribuir para tu familia, para tu comunidad y para tu país. Ni te preguntan si las condiciones en las que se crea ese empleo para que la puedas asumir son las condiciones propias para que tú te sientas bien y estés bien como ser humano. Tampoco te dicen por cuánto tiempo vas a estar en ese empleo, que por lo general son empleos temporales, de 1 año, de 6 meses, de 3 meses. Tampoco te dicen si vas a tener las garantías de la ley en ese empleo, como por ejemplo el pago de vacaciones, el de seguro social, el de las prestaciones. Tampoco hay eso. En síntesis, no es un empleo. Es un subempleo, si acaso, pero además un empleo que ellos decidieron que es el empleo que tienes que hacer y no el empleo que tú tienes la posibilidad humana y la habilidad humana para hacer. Entonces esto es tratarnos como niños, es tratarnos como estúpidos, es tratarnos como imbéciles. Y eso es lo que representa el Tren Maya. Entonces, sacar a los mayas de la marginación, como dicen, a través de un tren, yo lo que creo es que nos van a sacar de la marginación de este lado y nos van a mandar a otra marginación, a la marginación de los centroamericanos que vienen caminando desde El Salvador, desde Honduras, Belice, Guatemala, y llegar hasta ese gran muro del norte, tomados de la mano de la desgracia, tomados de la mano de este sueño desafortunado que tienen muchos. Eso es la marginación de la que nos van a sacar, porque nosotros no vemos absolutamente ninguna otra cosa que tenga que ver con una prosperidad de vida. Entonces, el tren, cuando nos lo prometen o nos lo imponen, nos hablan de que va a generar una derrama económica, y es probable. Igual la cuestión de los empleos, a lo mejor se van a crear empleos, y sí, el asunto también sobre los empleos y sobre la derrama económica es a quienes se les va a pagar bien esos empleos. Están trayendo a gente de otras regiones que son ingenieros, que son arquitectos, que son especialistas en este tipo de construcción, de trabajo de construcción, y se están llevando ellos el dinero, porque las empresas que han sido licitadas para hacer este trabajo traen a sus propios sindicatos, traen a su propia gente.
entonces ese empleo no es para la gente de la comunidad que está aquí, sino es para gente que vienen de otras regiones, que están empaquetados dentro de los convenios que tiene el gobierno con las mismas empresas. Entonces, esto es lo que mucha gente no sabe y no entiende, y cree que de verdad tenemos un buen gobierno. Y lo triste es que en muchos países se está creyendo, se ha vendido la noticia de que hoy México tiene un buen gobierno y que estamos felices los mexicanos de tener a un gobierno como este. Y no, la verdad es que este gobierno está resultando peor que los anteriores, y no es porque estoy diciendo que son buenos los anteriores, sino porque estoy diciendo que estos anteriores son malos y este es más malo todavía. Porque solo para dar un botón de muestra, está quitando todo el presupuesto de salud, de educación, de arte, de vivienda, y lo está metiendo al presupuesto del tren. ¿Qué le importa que se muera la gente de COVID? En los hospitales muchas veces no hay ni siquiera una jeringa, pero el dinero que está recabando lo está poniendo para un tren. Solo para poner una cifra, el tren ya se le sumó al presupuesto original 70% más de presupuesto. Todo este dinero, de hecho, el presupuesto para el próximo año está llevando el 70% del presupuesto nacional para el tren. Entonces tenemos un gran problema en ese sentido. Y bueno, en la derrama económica que va a haber, pues que sí lo va a haber, es una derrama económica que va a ir en la bolsa de las empresas que tienen la oportunidad o tal vez el convenio con este gobierno de llevarse la buena tajada de este dinero. Entonces sí hay derrama económica, pero además hay cinismo, porque el director de Fonatur, que es el encargado de hacer el tren, que además es privada, ni siquiera es pública, dijo que va a haber derrama económica para todos y va a haber derrama económica hasta para los mayas que pueden ir a hacer limosna en las estaciones del tren. Nos puede tocar los centavitos como parte de la derrama económica. De ese tamaño está el cinismo. Y cuando revisas la documentación que tienen, que se llama estudios de impacto ambiental, nos encontramos con una carretada de violaciones a los derechos humanos. Y ahí están, no, nosotros no estamos inventando, es el informe, es la planeación, es el documento oficial que tienen, que metieron a la Secretaría de Medio Ambiente para que les aprueben, en donde consta la destrucción de una parte importante del medio ambiente de la península. Ahí está. Y todavía el gobierno tiene el descaro de decir el tren va porque va y me canso ganso. O sea, este tipo de situaciones es verdaderamente lamentable. Me parece que quien hoy está en esta silla es un instrumento fantástico en las manos de los grandes empresarios, de los mismos de siempre, y les quedó bien. Porque una pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué hubiera pasado si no fuera López Obrador el presidente y tomara estas decisiones que hoy López Obrador está tomando? ¿Qué hubiera pasado con tanto coraje que había en el país? Seguro este país ya hubiera explotado, pero lo pusieron ahí porque desactivó todas las rebeldías, desactivó todas las inconformidades y preparó a un país para que el neoliberalismo y el capitalismo pudiera empollar de nuevo sus huevos y que brotara el demonio en todos sus nidos. Esto es el problema que estamos viendo. Esto es lo que está pasando. Entonces, el tren, no podríamos decirle que es un tren Maya, es un tren del despojo. ¿Y por qué es un tren del despojo? Porque los de Fonatur se van a un ejido, a los dueños de la tierra,
y les dicen, no queremos que vendan la tierra, porque lo que les venimos a ofrecer a ustedes es algo muy bueno para ustedes. Van a ser socios con los inversionistas del tren. Ustedes van a dar la tierra y ellos van a dar el dinero para que se construya. El único detalle es que si este proyecto, digamos que no genera ganancias, pues a ustedes no se les va a dar ninguna ganancia. Y si genera un poco de ganancia, la ganancia va a ser para los inversionistas y no va a ser para ustedes. Hasta que se genere muchísima ganancia, entonces les toca un poco. Es el tipo de sociedad que le están ofreciendo. Y a esto le llaman fibra. Y esa palabra, pues la gente no la entiende. Y no la entiende por varias razones. Una, que de por sí el grueso de la sociedad en la península de Yucatán, pues no tiene cultura jurídica. Es difícil. El lenguaje en el que está redactado el convenio o los convenios es un lenguaje técnico, con tecnicismos, de abogados, con especialistas. Hasta nosotros que medio hablamos el español no le entendemos, pero se lo van a leer a la gente de los pueblos que son monolingües, que no hablan español y que les leen los contratos en español con un tecnicismo. Digo, ¿qué van a entender? Yo he ido en algunas de las comunidades y les he preguntado y les explicaron qué es la fibra. Y me dicen, pues lo de fibra, nosotros hemos oído que fibra se le llama a esa cosa donde se lavan los trastes, pero no sabemos si hay otra clase de fibra. Pues la gente no sabe qué es eso. Sin embargo, les hacen firmar que les están pagando un dinero que les deben históricamente, pero en realidad no saben lo que están firmando. Entonces, es un tren del despojo. Pero además, este tren va a cruzar en una ciudad importante de uno de los estados, que es Campeche, y está afectando allá en Campeche un grupo de habitantes que están ya organizados en un colectivo que se está llamando Tres Colonias, y los están expulsando de sus casas y no les están dando un equivalente al valor que tiene su casa, al valor en el sentido no solo monetario, sino a las condiciones en las que están ahí viviendo y donde han vivido sus familias desde hace más de 100 años o 150 años. Entonces les están diciendo, pues ustedes van a tener que desalojar sus casas y se van a ir porque aquí el tren va a pasar. ¿Qué hemos hecho frente a estas violaciones? Pues lo que hemos hecho es interponer un amparo porque se supone que en un estado de derecho como el nuestro, pues hay una división de poderes, hay contrapesos entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero en este gobierno, pues han sucedido milagros. Este país estaba acostumbrado al presidencialismo, pero ahora ya es una dictadura, porque el Poder Judicial no nos ha querido aceptar los amparos y lo que nos ha dicho es que no tenemos interés legítimo para reclamar esto. Es decir, que ni somos mexicanos ni somos indígenas. No tenemos ningún interés legítimo ni jurídico para reclamar. Y no ha querido leer ni siquiera los amparos, sino de entrada ha dicho, tú no tienes nada que reclamar. En ese estado de indefensión nos ha dejado. ¿Qué nos queda? Nos vamos a las instancias internacionales y esas instancias internacionales tardan 10 años o 15 años para aceptar un recurso. Así que cuando acepten el recurso, ya el tren ya habrá tenido hijos y nietos por acá y quienes ya desaparecimos somos los indígenas. Entonces estamos en un estado de indefensión terrible que creo que toda América Latina y el mundo tiene que saber, porque este señor que hoy se dice presidente es solamente un títere de las grandes empresas que quieren acabar con la cultura maya y lo quieren convertir en un parque de diversión de los extraños, como en muchos parques de diversión en donde siempre hay un trenecito para que se puedan subir
los paseantes a ver y a divertir sus ojos, donde vean pues venados, donde vean jabalíes, donde vean jaguares y también donde vean indígenas como animales que son la parte del atractivo de este parque turístico. Así nos han planeado convertir y por eso nosotros decimos, pues no lo vamos a permitir. Y si lo van a hacer, que lo hagan no en nuestro nombre. Nosotros nos mantendremos en ese sentir, en esa afirmación, en esa decisión. Nosotros hemos dicho, no lo vamos a permitir, porque este tren es cualquier otra cosa. Este tren le podemos poner algunos nombres. Por ejemplo, es un tren del despojo, es un tren del engaño, es un tren de la imposición, es un tren capitalista, es un tren neoliberal, es un tren de la violencia, es un tren de la manipulación, es un tren de la contaminación, es un tren de la proletarización, es un tren de la precarización, es un tren de la militarización, es un tren del presupuesto del país, pero Maya no lo es. Esto es un poco lo que en lo general les puedo comentar, salvo si tienen algunas preguntas específicas. Mañana es un día importante, como cada 12 de octubre, en el que para la versión oficial es historia, para nosotros es experiencia, porque no ha cesado ni la invasión ni la colonización. Entonces, cuando llegaron hace poco más de 500 años estos extraños, pues se apropiaron de la tierra y la hemos defendido durante más de 500 años. Y hasta hoy seguimos defendiéndola, independientemente de que sea 12 de octubre o 12 de diciembre o el día de mi cumpleaños, cualquier otro día, nosotros hemos decidido defender nuestra tierra. En México, los pueblos indígenas, diferentes grupos indígenas, tienen pensado hacer actividades y actividades que tienen que ver con esto, pero actividades que hemos estado haciendo todos los días y todos los años. Esto no es por el día, es por la vida. No podemos bajar la guardia. Un día que no peleemos por la vida, nos morimos o nos matan. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo siempre, mañana, pasado y hasta donde la vida nos alcance, lo estamos haciendo, no hemos parado. Entonces, aquí creo que lo importante es no entrar en esa lógica de la otra cultura, de la cultura extraña, en donde nos hacen celebrar días. Por ejemplo, tiene el Día de la Madre, porque solamente un día tienen madre durante el año. Celebran el Día del Maestro, porque solamente tienen un día de maestro. Y quieren que también celebremos un día de lucha. Pues no, nosotros celebramos la vida, porque para nosotros no es tan importante el día como la vida. El día que dejemos de luchar nos morimos. Esto es un poco lo que tenemos que entender y las comunidades indígenas han entendido desde hace mucho tiempo y estamos en resistencia. Entonces, no vamos a parar de decir, de hacer las cosas, de tejer nuestra resistencia, de tomarnos la mano pueblo con pueblo para manifestarnos, para resistir y para controlar nuestro territorio. Tenemos una gran tarea. Nos han dicho nuestros abuelos que no hay defensa efectiva si no controlamos nuestro territorio. Esto es lo que tenemos que hacer, es la tarea que nos hemos propuesto. En este proyecto que se conoció como el Plan Puebla-Panamá, se trataba de entregar de alguna manera el istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, que es esta parte más delgada, más angosta de nuestro país, para el control de los dos mares de parte de Estados Unidos. Entonces, les viene muy bien construir un corredor industrial en esa zona. Es decir, van a hacer una gran cantidad de empresas que fabrican cosas
tipo Tijuana, tipo Ciudad Juárez, donde la gente va a ser mano de obra en las fábricas. Entonces van a producir un montón de cosas. Y la gente que viene en Centroamérica no va a poder pasar ahí, pero le van a dar una opción de trabajo en las fábricas. Entonces, para evitar que la migración centroamericana llegue a los Estados Unidos, pues construyen este corredor industrial para generar un muro sin tabiques para evitar que la gente que camina hacia el norte pues se detenga en ese lugar y se produzca una gran cantidad de mercancías y entonces en ese pedazo puedan dominar los dos mares para cruzar la mercancía. Y el Tren Maya estaría haciendo su parte conectando esa parte con Cancún y con Cozumel, llevando dos cosas, a personas y a cargas también, a productos también. Entonces es parte del mismo proyecto que le sirve a las grandes empresas para convertir esta zona sureste en un espacio proletarizado, en un espacio precarizado, en un espacio en donde los humanos sean solamente recursos económicos y nada más. No habrá más valores que la moneda de la que disponen las grandes empresas. Ese es el proyecto de fondo y que por eso este gobierno está aprovechando con la legitimidad de los votos con que llegó a hacer lo que los anteriores no habían podido. Y vaya que lo está logrando porque ha ejercido o aplicado estrategias de manipulación y de dominación. Y bueno, la gente ha tardado en entender. Hay muchos que hoy comienzan a desengañarse, a descubrir que esto es una mentira, es una falsedad, pero todavía hay mucha gente dogmática que está allí, que también es víctima de esta manipulación y esta mentira. Pero son dos cosas distintas, pero conectadas con un mismo proyecto grande para estos fines que tiene que ver con el dominio del gran imperio. Y también tengo otra pregunta. Ya que está claro que no hubo ese consentimiento previo libre e informado, ¿cómo las comunidades están llevando la salvaguarda del patrimonio cultural? Ya que son dos proyectos que al final se unen. La gente todavía no logra entender mucho este tipo de cosas porque los aparatos ideológicos del Estado han hecho bien su trabajo. La escuela es una escuela de colonización, coloniza a la gente y no educa realmente, sino coloniza, domestica, entrena como los hombres que domestican a los animales del circo, así hacen en la escuela. También las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, igual son circos de domesticación. Igual la televisión, hoy, pues la televisión en México tiene además un papel preponderante. Dicen que de repente si se cae la pantalla, hoy los niños ya no dicen se cayó la televisión, se cayó la maestra, porque es ahí donde toman clases, ¿no? Entonces, todos estos aparatos ideológicos están haciendo muy bien su trabajo y el gobierno pues está cosechando muy buenos resultados, ¿no? Entonces, la cuestión del patrimonio cultural es responsabilidad del Instituto Nacional de Historia de cuidarlo y nosotros hemos interpuesto un amparo especialmente sobre eso, porque es una de las estrategias que tenemos como pueblos indígenas. Nos hemos amparado contra esto. ¿Y qué crees? Que el Poder Judicial nos ha dicho no tienen interés. Es decir, esas pirámides, zonas arqueológicas no son de ustedes, ya son de las empresas. Ellos sí pueden ampararse, ustedes no. De ese tamaño está el avasallamiento del famoso Estado de Derecho contra nosotros. Bueno, voy a compartir con ustedes un poema
que tiene que ver con una de las realidades que vivimos aquí en la península de Yucatán y que creo que también es un problema generalizado en los pueblos indígenas de Abya-Yala, que tiene que ver con la pérdida de identidad. Muchos indígenas o pueblos originarios van abandonando, van perdiendo, van aceptando estos nuevos modos de ser que no necesariamente son valores, sino muchas veces son parte de la invasión del consumismo, de la trivialidad, del egoísmo, del individualismo y este tipo de situaciones que nos traen desde otros lugares y que a veces los adoptamos y dejamos nuestros valores como pueblos originarios, en este caso como pueblos mayas. Voy a leerlo en maya primero y después en castellano para dar una idea de qué es lo que estamos diciendo en maya, porque pues yo escribo en maya, no soy escritor en lengua castellana, soy escritor en lengua maya. Entonces va de esta manera. Dice, Okol, takin woklik hum it ek hochenil, tile ak abo, tialim bakik uchaknulen sutsilil inchopil, matin wilik bashkin paktik, matin wuyik uhumishikin, matu shibilu sohin otel. Chen kunel uyokolchi balpek, mishbal kutasiko shop, ichkimen olo kumanin wok, utichmah ukabob, kat matan, wiho tishich, takunoliko bak, beyo, chakpolchom hulik chokokimile, takin kosik hunkotsu pik ehochenil, takin chuyik ubuk inkahal, tialing balik usutsilil ujobonil uyol, vale, beilala kiltanuhat nohol ike. Arrebato un poco de oscuridad a la noche para cubrir la desnudez de mi avergonzada ceguera. No alcanzo ver lo que miro, no alcanzo oír el sonido, ni se me ensortija mi desecada piel. Es por demás el aullido del perro. No figura nada el rebato de la lechuza. Entre espíritus flácidos caminan mis pies. Tienden sus manos limosneras. Tienen hambre de desperdicio. Apetecen roer huesos. Son como sopilotes catadores de un nuevo cadáver. Extraño cortar el atavío de la noche. Se me antoja bordar un vestido para mi pueblo, así perdonar la vergüenza de su deshabitado ánimo. Al parecer, llega pujante el viento del sur, que es nuestra esperanza. Eso es, muchas gracias. Bueno, en realidad solo quería agradecerles este espacio, que me parece que estos espacios cumplen con un trabajo, cumplen con una necesidad de suma importancia. Afortunadamente hoy esta tecnología y esta situación nos permite decir nuestra palabra. El monopolio de la información que tenían las grandes empresas, creo que hoy las podemos superar con estos espacios. Si estos espacios no existieran, la palabra del príncipe sería la que se tendiera como una oscuridad sobre nuestros pueblos, como había sido durante mucho tiempo. Afortunadamente tenemos hoy pues esta tecnología, pero también tenemos el corazón de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, que pues aporta para estos espacios que son muy necesarios, que son semillas realmente que
logramos sembrar en nuestra tierra fértil de Aviala. Pues le agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes. Les mando un gran abrazo con mucho cariño por darme esta oportunidad de compartir nuestra palabra, de tejer nuestros pensamientos y de hacer que nuestra tierra siga dando muy bonitas flores y muy buenos frutos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señor Pedro. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde acá, esperando que algún día también comparta las antologías que se hacen desde acá, desde el pueblo, desde varios pueblos indígenas desde Panamá. Esperemos que salgamos rápido de esto para que algún día intercambiemos esos espacios de poesía que se hace desde acá, ¿no? Muchas gracias, señor Pedro.